Buenísimas tardes, vamos a volver todavía. Viernes 20 de enero, 13, 21 horas, 29 grados en la provincia de Mendoza. Seguiremos con el tema que nos estaba ocupando nuestros cerebros, el tema del combustible y el petróleo en la provincia de Mendoza y en la Argentina toda. Vamos a tener una nota que está escrita, yo particularmente la saqué de un blog de Ezequiel Arangue, que está tomado de diferentes notas periodísticas. Dice: petróleo en Malargüe, oportunidad para todos. Dice la nota: hace poco más de una semana, YPF, esto está escrito el 15 de enero, así que poco más de una semana, estaríamos más o menos a principios de enero. En YPF, en sociedad con Kensal y Kilwer, de capitales ingleses, en la zona de Chachagüen, a unos 170 kilómetros de Malargüe, encontraron una gran cantidad de petróleo. Como es de esperarse, el gobierno provincial recibió muy entusiasmado esta noticia, ya que aumentará las arcas del Estado en unos 600 millones de dólares durante la vida útil del yacimiento. 25 años aproximadamente, dice esta nota. Este hallazgo es de unos 40 millones de barriles. Esta nota que tanta alegría le dio a Ezequiel y que la supo tomar de muchísimos diarios, de Los Andes, de Cronista, Desafío Económico y Página 12, está discutida por un ingeniero apellidado Aviagle, no es el político, es un ingeniero, en donde explica más o menos qué son esta reserva de petróleo. Dice: un barril equivale a 0.159 metros cúbicos. En consecuencia, los 40 millones son 6.360.000 metros cúbicos. Ese es el total de petróleo equivalente existente de este gran yacimiento, entre comillas, y como tendrá una duración de 25 años, suponiendo que, en el mejor de los casos, la extracción fuera constante, tendría un valor de 254.400 metros cúbicos por año. La producción anual de petróleo, como bien lo habíamos adelantado, es de 30 a 35 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, la producción de este yacimiento, ya aquí les pido especial atención, es de 0,85% en la actual producción. La cuenta anterior es para el caso de una extracción total del contenido energético de una cuenca, cosa que en ningún caso ocurre, por cuanto, con recuperación secundaria incluida, no es posible extraer más de un 30% del contenido in situ. Dice el muchacho no sigo introduciendo más resultados para no llenar de ceros este informe. El hombre escribe desde un verdadero pesimismo, porque uno podría ponerse contento por haber encontrado petróleo. Sin embargo, él relativiza los datos que está dando los diferentes diarios, diciendo: mire, menos del 1% del yacimiento total es lo que estamos usando normalmente. Esto grafica un poco mejor el hecho de que las inversiones se están produciendo al día de hoy y que no rinden su fruto por dos causas fundamentales. Primero, porque la explotación que se le da a los viejos, los antiguos pozos petroleros, cada vez rinde menos. Segundo, porque son insuficientes las exploraciones. La velocidad de exploración y de inversión con respecto a esto que se da en el marco argentino son insuficientes, y vamos a tener que echar mano seguramente a alguna reserva que haya dando vueltas por allí. Tú, Pablo, te hubiera acompañado ayer cuando estabas en la estación de servicio y le hubiera preguntado al caballero que estaba con vos si estaba de acuerdo o no con que Malvinas fuera un tema central en el panorama de discusión política que se establece hoy en la Argentina. Tenemos hoy, nos hemos sorprendido un poco con esta nota, en el matutino, en el diario MDZ, el diario digital local, una nota que se titula: un recurso extremo, malvinizar la opinión pública. De por sí es una canallada este título. Entonces, como no estamos, pero para nada de acuerdo, podríamos haberle explicado también a este caballero, que tal vez con su auto 0 kilómetros se quejaba de que no podía cargar combustible suficiente tal vez para sus vacaciones, que si él es forma parte del 68% que votó, que no es un tema central la discusión de Malvinas, podríamos haberle preguntado si estaba dispuesto a dejar en manos de Gran Bretaña ese recurso hidrocarburífero tan importante que es el de las islas. En este momento se sabe que Inglaterra, más que nada, está peleando por las islas, no por una cuestión de patriotismo, que sabemos que no lo son, sino porque conocen y saben seguramente
qué medidas van a tomar en el futuro, que las Malvinas en este momento podrían aportar o podrían prolongar nuestras reservas en recordadme el número, ¿cuántos años más o menos? 25 años. 25 años de recursos hidrocarburíferos y de minerales. Es una barrabasada, ¿sí?, que la gente se tome la liviandad de opinar de esta manera y dejar así como a la ligera un tema tan importante. Para nosotros es no solo una cuestión de patriotismo, no solo una cuestión de que nuestra historia en Malvinas está escrita con sangre, sino que también forma parte de nuestro territorio y de nuestros recursos. Legítimamente son nuestros. Ahí con respecto de eso había una nota subida a rinnacional.com.ar escrita por Nacho, Alejandro Muñoz, Nacho Muñoz, otro tipo. Alejandro Muñoz, que lo que plantea en su nota llamada de piratas, pirómanos y algo personal, el hombre da cuenta de que en realidad la pelea por Malvinas no es una cuestión solamente de una soberanía territorial, como que nosotros quisiéramos un pedacito chiquitito ahí perdido en el mar, sino que es una causa fundamental de la pelea sus recursos, lo que hay debajo de ellos. Es un matiz que le da a esta lucha por la soberanía de las Malvinas. Y con respecto a esto también, si ustedes prestan atención en el diario del domingo, del diario Los Andes, hay una nota escrita, copiada y pegada del New York Times, que dice el Islam sin petróleo, en donde el autor, del cual no recuerdo el nombre ahora, ustedes lo podrán buscar, lo que dice es, mire, Egipto tiene un nuevo gobierno, han derrocado a Hosni Mubarak, que era, digamos, la mano derecha en Medio Oriente de la inteligencia yanqui, la CIA, y ahora está gobernando un partido de un nombre impronunciable, y la hermandad musulmana, aquella que tuvo, esa hermandad musulmana que tuvo en su momento el Nasser, que fue el peronista de Egipto, digamos, de alguna forma. Esa hermandad musulmana está tomando el poder hoy también en el día. ¿Cómo se va a defender, dice este hombre, si las reservas de petróleo de Egipto son bastante escasas? Esta pelea que se va a dar contra el imperialismo ahora necesita sí o sí de recursos que le permitan hacer frente a las diversas formas de, entre comillas, bloqueo económico que le producen las grandes potencias a nivel mundial, para lo que hicieron alguna vez con Cuba, lo que hacen permanentemente con los países suramericanos, de negarle recursos, inversiones, etc. ¿Cómo van a hacer para bancarlo sin petróleo? He aquí una explicación también de lo fundamental que se vuelve para la soberanía política de un país que está viendo la luz en su democracia, la importancia que tiene el petróleo que se encuentra debajo de sus tierras. Hay que hacer también una importante aclaración. Los recursos naturales en última instancia dependen de cómo se utilizan. Estos recursos naturales no es lo mismo cómo se los aplica en su momento ahora Arabia Saudita, por ejemplo, o cómo los aplica Irán. Irán utiliza esa cantidad de recursos no solamente para redistribuir esta riqueza, sino que además desarrollar un plan de energía nuclear. No es lo mismo como se lo aplicaría, por ejemplo, en Arabia Saudita en su momento, durante los 70, que se usaba incluso para contratar a otros países árabes para que trabajaran en los empleos de que algunos jeques árabes no querían que se realizaran. Hay que ver con mucho cuidado cómo se utilizan no solamente estos recursos naturales, sino cómo muchas veces se defienden. Cameron decía hace un par de días de que la actitud de la Argentina era colonialista, diciendo de que el país, hablando de la Argentina, que nosotros estábamos tratando de imponernos sobre la soberanía aparente de los Kelpers. Entonces esto es bastante irrisorio, porque es muy distinto el colonialismo entendido como lo aplica directamente Inglaterra sobre países como la India, donde cortaba los dedos a las tejedoras indias, como bien dice acá en la nota de RIN Nacional. Cómo lo aplicó, por ejemplo, en las Islas Malvinas, donde explícitamente este colonialismo consistiría más precisamente en tomar un territorio que no es propio, y además no se encargaron nada más de tomar este territorio, porque además expulsaron a los habitantes que habían allí e instalaron una colonia con los ingleses que habían.
Entonces uno puede entender por qué hay más de 9 generaciones de kelpers que se sienten más ingleses que nunca a pesar de estar al otro lado del mundo. Esto es porque justamente ha sido una colonia directa a través de sus habitantes, por lo tanto ellos entienden sus intereses como él. Muy bien, tiene razón en el análisis que está haciendo. Vamos a seguir con este análisis, sobre todo haciendo hincapié en el tema de Malvinas y en la nota que bien refería Flavia recién. Son dos temas que lo presentamos al principio del programa separados, pero que son parte de la misma causa nacional. Siendo las 13:55 horas de la provincia de Mendoza, y creo yo que el resto del país, viernes 20 de enero, con estos cálidos 29 grados, vamos a ir a una pequeñísima pausa, después de la cual esperamos tenerlos todavía del otro lado de la radio. Nos vemos. 13:55 minutos, 29 grados todavía en la provincia de Mendoza, y estamos en Programa Integración Nacional discutiendo todavía el tema de la soberanía, principalmente en cuestiones de petróleo y combustibles al principio del programa, y nos hemos ido a una nota más que interesante y tal vez productora de gastritis y patadas al hígado, como hoy lo estábamos charlando al principio del programa. Una nota de opinión que salió el 20 de enero, o sea hoy, en el MDZ, dice: un recurso extremo, malvinizar la opinión pública. Esto está escrito, no sé por qué no dice el nombre, sí, Conte, Gabriel Conte, el director del MDZ. ¿Qué es lo que dice sintéticamente esta nota, caballero Matías? Esta nota sintéticamente tiene un propósito muy fundamental: es comparar y directamente poner como paralelos la posición que tiene hoy en día el gobierno nacional y el tema de Malvinas, cómo lo utiliza, estableciendo un paralelo cómo lo utilizaba en su momento el golpe cívico-militar. Empieza diciendo: debe irle muy mal a un gobierno para recurrir al más extremo de los recursos a los que se les puede echar mano con la facilidad de conseguir consenso, unidad, apoyo fácil y hasta aplausos insospechados. Tiene por así decir, unas encuestas bastante interesantes donde muchos usuarios de esta página creen de que mantener el conflicto con Malvinas no es un tema central. Como bien lo estábamos diciendo, es un tema bastante importante hoy en día en los conflictos que se dan por los recursos naturales hoy en día. Nuestro papel justamente al leer esta nota, al leer en forma crítica, es entender cuáles son los papeles que se están jugando hoy en día los gobiernos de Inglaterra y los gobiernos de Argentina. Este reclamo que nunca se había tomado con tanta fuerza hace muchísimo tiempo, que es el reclamo acerca de Malvinas, también es uno de los mayores esfuerzos que ha tenido Gran Bretaña en los últimos años. Su propósito dice que este es uno de los mayores esfuerzos diplomáticos que quiere hacer Gran Bretaña en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque justamente estas reservas de petróleo que hablábamos en los últimos tiempos, ¿cuál sería el papel que están jugando hoy en día estos medios de comunicación? Sería, por así decirles, darle un sustento cultural a este, por así decir, desprecio por el tema de Malvinas. No solamente por ser un tema de soberanía, un tema histórico, territorial, de recursos naturales, una causa argentina como muy pocas que hay dentro de la Argentina. Termina diciendo que no es momento de plantearnos por qué queremos o no queremos a las Malvinas. Pone en tela de juicio incluso una de las causas de mayor antigüedad que tenemos en nuestro país. El momento indica de lo que tenemos que hablar es lo que nos pasa cotidianamente. Y yo digo, ¿no es al caso algo cotidiano la pelea por estos recursos naturales que estas potencias extranjeras intentan quitarnos? Ahí lo interesante también, por ejemplo, dice, pregunta el MDZ: ¿los kelpers deben decidir su nacionalidad? Una pregunta que le podemos abrir a cualquier oyente de esta radio. Es un tema bastante escabroso y que da incluso hasta temas que hablan de derecho internacional y lo demás. Es un tema muy fácil para explicar. Los kelpers, en última instancia, ¿cómo se puede decir de que definan su nacionalidad si ellos, su inicio o su razón de ser dentro de las islas es por haber sido enviados por la misma corona inglesa a allí?
No es lo mismo que se les proponga se proponan autodeterminarse los galeses, los escoceses, los irlandeses del norte y demás colonias o semicolonias que tiene Gran Bretaña. No es lo mismo una autodeterminación para poderse liberar de un poder extranjero del que nunca formas parte, a lo que es una autodeterminación de una gente, por así decir, que está en complicidad directa. Hay que tener mucho cuidado en este tema, porque entonces se puede tener hasta un manto incluso de hasta derecho humanista y de los derechos de la nacionalidad, estándose muy severamente confundido, utilizado para intereses que son claramente a favor de los más poderosos. Eso tiene que ver también con quiénes bancan MZ como programa radial y como diario. Están íntimamente ligados a Publicidad Sarmiento, estos hombres. Publicidad Sarmiento, no nos olvidemos, que es una empresa del padre de Orly Terranova. Orly Terranova. Ese que maneja Ese que manejaba, porque manejaba y después se fue porque tuvo una pelea con el novio, qué sé yo. Este Orly Terranova, si mal no recuerdo, en su fugaz pasar por la política superficial y epidérmica, fue candidato a concejal en la capital. ¿Por quién? Por parte del PRO. El PRO es un partido de Buenos Aires que está buscando sus alianzas y su compromiso a nivel nacional, pero la cabeza lo tiene Macri, que es quien estaría disputando, en principio, se guardó en estas elecciones, pero en la 2013 o 2015 para tener un papel más relevante. Macri es la representación de la banca, del empresariado, de capitales extranjeros con profundo carácter antinacional. Y de alguna forma la expresión que hace Macri con respecto a la falta de conflicto por una soberanía no es más que la expresión que han tenido algunos otros gobiernos de una localidad similar. Me has hecho recordar a un poco de nuestra historia, Pablo, cuando en 1935 se establece bajo el gobierno de Rosas la ley de aduanas, que es la que buscaba proteger nuestra producción y nuestros recursos. Se levantó una gran polvareda por parte de la gente que tenía en sus manos la renta que venía del puerto y de la aduana de Buenos Aires. Ese ya no era incipiente campo antinacional es el que puso el grito en el cielo cuando Rosas, con esta ley de aduanas y después con esta especie de protección a través de conflictos, como fue con la vuelta de obligados, esta protección del territorio nacional, con esto Rosas buscaba la unión de la Confederación, ¿verdad? La unión de la patria, ni más ni menos. Esta gente se puede trasladar a los tiempos de hoy en la voz de Macri, de Narváez, de tantos empresarios que tienen empresas monopólicas, bancos, fondos de inversión, y que hacen de su voz eco en las personas, en los ciudadanos, en nuestros conciudadanos, que son los que se quejan de la misma manera cuando ahora, como decía Matías, dicen que el tema Malvinas no es un tema central. No solamente no es un tema central, sino, por ejemplo, yo me acuerdo leyendo un libro de un Abelardo Ramos, tal Jorge Abelardo Ramos, un libro que me gusta bastante. Este hombre describía la oposición a Rosa diciéndole que usted está utilizando el conflicto con el exterior para tener el capital político para perpetuarse en el poder. Son palabras de la vieja usanza y la intelectualidad pequeño burguesa de la capital, lo que ahora es la capital de Buenos Aires, que tenía el puerto y la aduana en su momento, y que esos eran los problemas fundamentales, y que ahora se ha diversificado. Esa renta de puerto de la aduana es mucho más compleja hoy en día, pero siguen afincando en el mismo lugar geográfico y usando las mismas palabras: perpetuación del poder, una excusa. Dicen que la defensa de la soberanía es secundaria a cosas más cotidianas. Todo este ninguneo del problema de Malvinas no es así visto, por ejemplo, por los herederos de Bolívar, como podríamos decir Hugo Chávez, que se ha expresado en una exigencia a la reina Isabel de Inglaterra para que devuelvan las Islas Malvinas, y anticipó que en caso de un conflicto armado Argentina no estará sola, diciendo: estamos todos juntos y con vos, querida Argentina, porque Hugo Chávez, como el resto de la CELAC, entiende que frente a la decadencia de la diplomacia inglesa y sus últimos manotazos de ahogado para mantener los recursos que lo mantienen siendo imperio del resto del mundo, la unión de los latinoamericanos, emulando
aquella gran patria soñada por Bolívar y San Martín, puede ser la respuesta a una crisis, a este Titanic que se va hundiendo, diría Serrat, mientras nosotros seguimos de gira. Sin mucho más que conversar, digo, a menos que alguien tenga alguna cuestión para decir. Perdón, me había olvidado de decir algo fundamental. Miren, lo que nosotros estamos describiendo aquí, de cuáles son los enemigos de esta posición, está básicamente centralizado en Macri. La UCR, con todas las críticas que nosotros le hemos hecho, con la cantidad de posiciones que le hemos encontrado contrarias al programa que estamos dirigiendo, se ha expresado a favor del conflicto con Malvinas, reivindicándolo como una cuestión de soberanía nacional. Pero justamente es una gran jugarreta que tienen acá. Durante el periodo de la Guerra de Malvinas, donde la socialdemocracia internacional estaba en contra, el principal personaje político opositor a la guerra y capitalizador después de todo este tema sería Raúl Alfonsín, el padre de ese que salió tercero en las elecciones, me parece. Sí, no me acuerdo muy bien. Ni yo ni el resto de los argentinos. ¿Sí? Justamente, hoy en día la socialdemocracia internacional, que está asentada principalmente en Francia, no está en última instancia en la más férrea alianza con Inglaterra, como sí lo tenía en ese momento. Entonces están más en última instancia discutiendo con la democracia cristiana de Alemania y a ver cómo salvan el euro. Entonces, como ven que su enemigo, que es por ahora, no que digamos enemigo, pero un gran conflicto que tienen con Inglaterra a la hora de discutir el euro, no se preocupan tanto por las posiciones internacionales ni cómo se puede plantear un tema tan importante. Entonces no les, por así decir, no salen a reivindicar en este caso la UCR, porque justamente su jefe a nivel internacional están discutiendo justamente con Inglaterra. En su momento estaban aliados directamente. Y aparte hay un matiz más, pero es mucho más del partido esto. Macri le está choreando los intendentes a la UCR. Entonces, de aquí hasta el 2015 se van a estar matando por las posiciones y las bancas del Partido Socialista, por algunos partidos de semi-izquierda que quedan aliados al kirchnerismo y que van a ir soltándole la mano, espero que no, pero a medida que tomen posiciones menos populares a través de la crisis. Todo eso, ese aglomerado que forma parte del kirchnerismo y que está buscando espacios de poder tácitamente, negociando con esa frontera que existe entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, esas posiciones neutrales, derechohumanistas, que tienen algunos de estos sectores, el Partido Socialista y sus andates, etc., va a ser un gran botín de guerra, digamos, que tiene que llevarse la UCR para poder tener alguna presencia en las próximas elecciones, haciéndole frente a un enemigo que se viene increciendo, digamos, y que está teniendo los medios de comunicación y toda una serie de beneficios con los cuales puede terminar haciendo la guerra uno a uno a Cristina Fernández de Kirchner, o el candidato de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones. Este tema sería muy interesante seguirlo ampliando, lo vamos a seguir ampliando porque Malvinas todavía no la recuperamos, hasta que la recuperamos vamos a seguir rompiéndole la paciencia a todos ustedes con este tema. No siendo ya pasadas las 2 de la tarde, nos vamos a ir a una brevísima pausa, después de la cual vamos a comentar apenitas el conflicto que hubo, como para decirles algo, para ver la magnitud del conflicto a nivel mundial, de lo que ha padecido, de lo que está padeciendo en realidad el jefe de parlamento palestino, en un estilo de secuestro, una cárcel donde está él aislado ahora, en manos de los israelíes. Yo les pido que se queden conmigo, en un minutito nada más vamos a estar volviendo con este tema. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros.